Buenas noches, gracias por estar en sintonía de Suyapa Medios y el Pulso de la Nación. Esta noche estaremos abordando o dándole seguimiento a este importante tema que es el combate de la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país. Pero previo a abordar ese tema y a presentar a nuestros entrevistados, vamos a escuchar antes cuál es la opinión, qué es lo que piensa la población de este combate a la corrupción, sobre todo porque recientemente en el Congreso Nacional se ha aprobado un aumento para el Ministerio Público, para el presupuesto del Ministerio Público de más de 100 millones de lempiras. Un incremento del presupuesto de operaciones del Ministerio Público. ¿Qué cree usted? ¿Cree que esto va a ayudar a resolver la corrupción en el país? Sí es necesario que apoyen económicamente si hay más fondos, hay más inversión, puede haber más logística, pero que se debe hacer bien administrativo, deben hacer las cosas bien para lo que se les da. Se les da para eso, que lo apliquen, lo hagan solo para eso, que no se extravíen los fondos para otro lado. No, claro que no, porque como aquí solo es corrupción en este país. Entonces, aunque pongan más fiscales, pero si no entran de lleno a combatirla, no hacen nada. No, yo creo que esto no va a ayudar porque usted bien sabe que la corrupción está latente. No, esto no ayuda en nada. Es que no he visto noticias, la verdad, y no sé qué opinar. En verdad, eso es lo que se espera, pero de tantas cosas que se hacen y a última hora no se ve nada. Todo sigue lo mismo y el pueblo sigue esperando. No, hay muchas leyes y no se aplican, ese es el problema. Sí, por más dinero que se le meta, no se va a hacer nada. La corrupción está bien entronada en el gobierno y en la empresa privada y es bien difícil. Y justamente luego de conocer la opinión de los ciudadanos, presentamos a nuestros distinguidos invitados, iniciando por el padre Carlos Rubio, que él es miembro del CNA, y el abogado también Odir Fernández. Buenas noches. Buenas noches, un gusto, Delia, a todos los televidentes de este medio de nuestra iglesia, Suyapa Medios, todo por las redes, todo lo que nos ven. Gracias por estar pendientes de este programa y que lo que podamos hablar aquí pueda ayudarnos a tomar conciencia y también a llevarnos acciones concretas para luchar contra este flagelo que tanto daño nos hace a Honduras y al mundo, porque no solamente es en Honduras, pero nos compete velar por nuestro país, por el bien del país. Entonces debe ser un compromiso de todos el combate a la corrupción, porque por eso se ha entronizado tanto, porque se ha callado, se ha dejado que otros decidan por nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes de que nos afecta a todos, directa o indirectamente, pero es un mal que tenemos que erradicar. Pero solo no lo podemos hacer, es todo el pueblo hondureño. Abogado. Bien, muchas gracias. Buenas noches por la invitación y con el objetivo de poder compartir con la ciudadanía, de poder aportar, de poder generar conciencia, de poder expresarnos como sociedad civil cuáles serán las consecuencias de no poner atención al flagelo de la corrupción y el tema del presupuesto que se ha mencionado. Hay diferentes opiniones por parte de la ciudadanía a favor y en contra. Abogado, llama mucho la atención que el gobierno mantiene un discurso de combate a la corrupción. Incluso en estos últimos días se ha hablado y han señalado a ellos que no es necesario o que no era necesario la presencia de una misión como la Maxi en el país porque aseguran que los hondureños solos pueden resolver los problemas. Sin embargo, vemos de que la percepción de la población y también los índices de corrupción, tanto en estudios, siguen mostrando a Honduras como un país altamente corrupto. Bien, efectivamente, vea usted que recientemente el CNA, junto con el Foro Social de la Deuda Externa, han presentado un informe en donde han establecido algunas cifras, pero si usted hace un análisis respecto a lo que el país ha hecho atrás del 2014, después de la Maxi, cuáles han sido las judicializaciones, nosotros podemos darnos cuenta que es falso que los hondureños podemos solos. En realidad, antes de la venida de la misión, nosotros no podíamos ver requerimientos fiscales en contra de diputados del Congreso Nacional, de personas de alta envergadura política. Difícilmente se miraba eso.
Después, con el apoyo que la misión pudo haber generado, pues se pudo observar la judicialización de causas. De hecho, hoy se puede mencionar de que se condenó a una ex primera dama de la nación por haberse apropiado de fondos públicos, de que un exdirector de Seguro Social está privado de libertad, de que un ex concejal del Consejo de la Judicatura está privado de libertad y otros diputados sometidos a proceso penal. Esto es un avance bastante grande de los que tuvo el país con la presencia de la misión. Sin embargo, hoy podemos darnos cuenta y confirmar de que la misión no está, no porque los hondureños podemos solos, sino porque generó mucho temor y mucha preocupación a los políticos que han participado en actos de corrupción emblemáticos. Vamos a aprovechar también para ponerle una cita previa que nosotros hemos dialogado con el secretario de la Presidencia, el abogado Valdías, donde él se refiere a este combate que está emprendiendo el gobierno y también habla sobre esta ampliación del presupuesto del Ministerio Público. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que los hondureños, lo que hemos logrado, lo hemos logrado los hondureños. Y creo que los hondureños tenemos la capacidad para seguir construyendo un Estado de Derecho. Bienvenida a la cooperación en términos de asesoría y de acompañamiento a las acciones de las instituciones, pero siempre los protagonistas, los que llevan la responsabilidad son las instituciones hondureñas y en este caso el Ministerio Público, la Policía Nacional, los órganos de inteligencia, las Fuerzas Armadas, son los que debemos fortalecer, el Poder Judicial. Hay que ir mejorando, claro que hay cosas que no funcionan bien, pero hay que ir mejorando y somos los hondureños los que debemos hacerlo. Sumado a eso también él se ha referido a esta ampliación y cuánto ha venido creciendo el presupuesto para el Ministerio Público. Bueno, hemos recibido de parte del Congreso el compromiso de que esta semana ellos van a aprobar el decreto legislativo de modificación presupuestaria para incrementar el presupuesto del Ministerio Público. Queremos destacar que en el gobierno del presidente Hernández el presupuesto del Ministerio Público se ha incrementado en más de un 100%. De 996 millones que había en el 2013, pasó a 2.105 actualmente, más los 134 va a llegar a 2.240 millones de lempiras. Eso indudablemente que impacta positivamente en el accionar de un organismo que es el encargado de combatir las redes de criminalidad que tanto luto y dolor han traído al pueblo del país en términos de homicidio, pero también el combate a la criminalidad que se manifiesta en actos de corrupción. Esas son las cifras de lo que actualmente, con el incremento que se dio justamente este jueves en la sesión del Congreso Nacional, es lo que tiene el Ministerio Público para actuar. Padre, realmente un monto muy grande que significaría, o se busca por lo menos tener un trabajo más amplio en este combate a la corrupción. Sin embargo, ¿qué es lo que realmente vemos? ¿Es cuestión presupuestaria el combate a la corrupción o es cuestión de voluntad y de trabajar en base a lo que se debe? Bueno, el presupuesto es una parte, ¿verdad? Y no hay duda que se necesita el dinero, se necesita presupuesto para trabajar, ya lo de logística, personal, etcétera, etcétera. Pero no todo es de presupuesto, es cuestión de compromiso de las personas. Porque usted puede tener el dinero, pero si no sabe hacer con él y no sabe hacer lo correcto, no sabe utilizarlo, ¿verdad?, para lo que se le da, y se va en otras cosas y no en lo que la ciudadanía espera, no hay duda que seguimos frustrados. Igual en el presupuesto de seguridad es tan grande, ¿verdad?, que consume parte de nuestros impuestos y la situación de la violencia y de la, ¿verdad?, de la criminalidad, aunque nos digan que ha disminuido y todo, pero nadie se siente seguro. Todas estas situaciones hay que revisarlas porque el discurso es muy bonito y con las palabras se arregla tantas cosas, pero los hechos son, yo siempre he dicho, para que creamos que de verdad que eso era lo que le faltaba al Ministerio Público, más presupuesto, entonces las acciones, y esas acciones tienen que terminar, ¿verdad?, en requerimientos fiscales y en condena de aquellos que se han apropiado del dinero del pueblo y que han cometido actos reñidos contra
la ley y la población. Vamos a ver si es de verdad que es cuestión de presupuesto, pero yo pienso que el primero tiene que ser el compromiso de cada uno y de que se deje a un lado la política, que se deje los intereses particulares y de verdad se cumpla con la ley y para lo que está este ente del Estado de Honduras, el Ministerio Público. Y yo creo que también de la población debemos exigir rendición de cuentas con acciones concretas, porque se gasta tanto presupuesto y los resultados son tan mínimos, tan pocos, no suficientes, entonces seguimos en la frustración y seguimos echando, como dice, sal al agua. Es momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero también vamos a aprovechar para hacerle la pregunta al abogado que posteriormente nos la va a contestar al regresar de la pausa. ¿Qué se requiere o en qué ha fracasado este combate contra la corrupción en el país? Nos lo va a explicar el abogado Odir Fernández luego de la pausa comercial. Estamos de regreso y ahora sí es momento para que el abogado Odir Fernández nos dé una respuesta o por lo menos nos oriente qué es lo que está pasando en el país, abogado, qué ha fracasado o qué se debe de fortalecer para que este combate contra la corrupción realmente dé los frutos esperados. Bien, importante pregunta. Vea qué es lo que ha hecho que fracase el combate a la corrupción y sobre todo es un Congreso Nacional que está sumamente vinculado en actos de corrupción. Hemos visto que en los últimos años este poder del Estado se ha dedicado estrictamente a legislar para generar impunidad y no legislar en pro de la sociedad hondureña. Desde el 2018 nosotros observamos la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto, después vimos una fe de ratas, siempre se insistió de que se sacara del Ministerio Público la facultad de investigación previa en caso de organizaciones no gubernamentales y se trasladara al Tribunal Superior de Cuentas. Después la Corte Suprema admitió un recurso de inconstitucionalidad y que después resolvió sin lugar, pero con unos considerandos bastante complicados respecto a la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en el país. La existencia de una ley de secretos, en donde finalmente no podemos acceder a información. Un país que no conoce la información es un país totalmente ignorante y una sociedad desinformada finalmente está condenada al fracaso. Vea usted que en los últimos momentos se aprobó también una reforma en donde genera impunidad parlamentaria, específicamente el artículo 10 de la ley del Congreso Nacional, en donde dice que ellos no cometen delito en el cumplimiento de sus funciones. También se aprobó una reforma a varios artículos de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, encaminadas a que el Ministerio Público no podía investigar si no lo hacía previamente el Tribunal Superior de Cuentas. Entonces todos estos escenarios, vea usted que son los que han provocado el fracaso. Da tristeza escuchar a funcionarios que dicen de que finalmente nosotros estamos muy bien, que los hondureños podemos, pero vemos el fracaso en el que está en el país. Ya nosotros mencionábamos que son aproximadamente 65 mil millones de lempiras que anualmente se pierden en concepto de corrupción anualmente. Y esto es evidente. Nosotros vamos a un hospital escuela, no hay una atención como corresponde. Si bien es cierto, las personas que están al frente del mismo quieren hacer más, pero no hay presupuesto suficiente. Entonces vea cómo se contradice, se quiere fortalecer el sector justicia, pero también se debilita el sector salud. Yo creo que también hay que exigirle a los operadores de justicia que hagan su trabajo, porque no solamente con recursos se resuelve el problema. Sería bueno también legislar para otorgarles también un poquito de voluntad, ampliar la voluntad política y la voluntad social para que finalmente se judicialicen causas importantes. Y es que en esa voluntad usted ha puesto un buen punto importante también, abogado, porque recordemos de que se reactivaron los fondos departamentales bajo otro nombre, pero que tienen la misma finalidad y que este fue un punto donde se ha señalado que es donde también hay mayor corrupción o se da con mayor facilidad justamente este mal manejo de los fondos del pueblo. Claro, y vea que
un Congreso Nacional haciendo política con los recursos públicos. Los legisladores no son electos para andar haciendo política ni para andar entregando bolsitas, son electos para legislar. Sin embargo, se ha desnaturalizado la función de cada uno de ellos y ahora utilizan fondos para andar haciendo política y con recursos propios del pueblo, no con recursos de ellos mismos. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no utilizan sus propios recursos para andar haciendo las campañas correspondientes? Entonces, esto es la contradicción que finalmente se genera y la molestia, porque Honduras es un país sumamente pobre, el 67% de la población hondureña está sometido en pobreza, las cifras no nos engañan, es una realidad nacional que finalmente solo refleja lo que realmente está pasando en el país. Padre, la Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal se ha manifestado a favor del combate contra la corrupción, a favor en su momento de la Maxi, en defensa del CNA. Las posturas han sido claras y evidentes y muy fuertes cuando se han referido a que este país está siendo gobernado o destruido por la corrupción. Vamos al despeñadero, decía uno de los apuntes de Cáritas, bajo este esquema. Realmente, ¿qué pasa con la población, padre? ¿Qué pasa? ¿Hay un desinterés o qué es lo que está pasando? Porque, como le mencionaba, la Iglesia ya ha lanzado esa voz de alerta para que la población despierte. Sí, nos falta mucho el trabajo comunitario, el enterarnos, el tener interés para informarnos más, como decía el doctor Odir, ¿verdad? Apoderarnos de esa información y reclamar, pero nos conformamos con las redes sociales, nos conformamos con lo que le dicen los medios, que hacen una parte importante, pero creo que hay que pensar en organizarnos mejor, en que esos mensajes pues se estudien, ¿verdad? Y que también nosotros actuemos, porque ahí está, si seguimos con esa indiferencia, el Papa lo ha dicho, la diferencia mata. Y es un pecado ser indiferente ante un país que lo están llevando al despeñadero y que nosotros solo vamos a quedar de espectadores y no protagonistas de una Honduras mejor, de una Honduras transparente. Entonces ese compromiso falta. Y claro, le digo yo, lamentablemente por el pueblo y la gente tiene tanta necesidad que la compran con una bolsa, ¿verdad? Con un fondo que a veces que no es de ellos, sino que es del pueblo mismo, y que lo que debe hacer el pueblo más bien es exigir que sigan haciendo esas obras. Yo pongo un ejemplo, a veces la gente da gracias a un X o Y personaje por la carretera que hizo, por la escuela y todo. Le digo, más bien es exigencia del pueblo. No tenemos que darle gracias porque está haciendo su trabajo que nosotros le pagamos con el dinero del pueblo. Entonces más bien es exigir, y eso es lo que el pueblo tiene que apoderarse. Esas comisiones de transparencia municipales, ¿verdad? Que no sea el alcalde que las elija, sino que sea la población que la exija y que haya gente comprometida. Y no dejándonos llevar por esas cosas, ¿verdad? De que aquí un tema se toca hoy y ya mañana se olvidó. Una memoria tan corta. Y por eso estamos como estamos. Hay países que reaccionan y de verdad que hay un compromiso. Creo que de nosotros depende. Y no es que no lo... Mire, la conferencia ha sido bien clara en los mensajes y lo decimos en las homilías y todo. Pero aquí como no me toca a mí directamente, entonces, ¿verdad? No reacciono. Pero tenemos que esperar hasta que nos llegue tan directamente a nosotros para reaccionar, viendo lo que decía el doctor Odir también. Yo lo he visto, ir a los hospitales públicos. Qué tristeza, ¿verdad? Ver un montón de escuelas que sin pupitres, niños recibiendo clases debajo de un árbol. Eso no puede pasar en este tiempo. Entonces, todas esas cosas tenemos que reaccionar y tomar conciencia de que no está bien, que Honduras no está bien, que este tema de la corrupción nos está robando escuelas, nos está robando educación de calidad, salud y todo, y están en bolsillos de los corruptos, de los corruptores. Entonces, hay que reflexionar mucho y tiene que haber un compromiso. El evangelio es bien claro también. Lo que pasa es que si buscamos acomodar mucho las cosas, pues ahí, como dice la gente, vamos pasando. Y eso no, Honduras se merece algo mejor, y cada hondureño, cada niño, ¿eh? Pero aquí ya los niños que nacen ya están endeudados grandemente y tienen que pagar esa deuda, como sea, y eso la gente no se da cuenta. Ya todos los niños que vienen o que van a nacer en unos 10 años están ya endeudados, ¿verdad? Por la deuda, y eso es lo que yo, ¿verdad? Me pregunto, ¿con qué cara dicen muchos funcionarios que Honduras puede, si hay que
si ni para cubrir el presupuesto de la nación basta con el dinero que se recoge, si hay que acudir a préstamos y la deuda externa cada día es mayor. Entonces, si dependemos económicamente de préstamos y de un montón de cosas y de ayudas, y mentira que podemos solo nosotros, siempre necesitamos. Pero también le digo que si hay cooperación y hay ayuda, que eso se administre bien, porque ya ha pasado en otros países y aquí también, ¿verdad?, de que se le otorga ayuda al país y se va para la bolsa de particulares y no del pueblo para lo que se dona o se ayuda. Muy importante lo que señalaba también ahorita el padre de esas oportunidades que se pierden por la corrupción. Ya señaló en educación, en salud, y no podemos también olvidar de que vidas se han perdido por corrupción, recordando pues uno de los casos más sonados aquí en el país, que fue el caso del latrocinio del Seguro Social, por el cual justamente surgieron estas movilizaciones ciudadanas y que vino también la Maxi al país. Ahora el gobierno con un grupo de sociedad civil pues han reactivado lo que es el FONAC, que aseguran también será otra organización que se va a sumar a esta lucha contra la corrupción. Así que al regresar de nuestra segunda pausa comercial vamos a hablar un poquito más también de estas otras instituciones que se están sumando a esta lucha y analizar si realmente hay un interés por parte del gobierno por combatir la corrupción luego de la pausa comercial. Gracias por continuar con Suyapa Medios y el Pulso de la Nación. Abogado, hablábamos antes de la pausa comercial de la reactivación de este Foro Nacional de Convergencia, que como ellos señalaban, no es de que ha estado o que no existía, sino que por años ha estado, pero parecía que estaba dormido. Y llama mucho la atención de que se haya reactivado días antes de que no se renovara el convenio con la Maxi. Estos miembros de esta institución aseguran de que ellos van a luchar y que de hecho están luchando, dicen, junto con el CNA, que forman parte ustedes también del FONAC. Sí, efectivamente, de hecho el FONAC forma parte del Consejo Nacional Anticorrupción, es uno de los miembros de la asamblea que componen la institución. Nosotros consideramos de que es oportuno todo esfuerzo que vaya encaminado a combatir la corrupción, pero no debemos de perder tiempo. O sea, la enfermedad de la corrupción ha ganado bastante espacios, del cual no podemos estar formulando estrategias, debemos de continuar una lucha bastante estructurada. Los políticos y los corruptos lo que pretenden es debilitar esta lucha mediante la división. Entonces la invitación es a continuar trabajando. Esperemos de que el esfuerzo que pueda hacer el Foro Nacional de Convergencia sea sumamente importante en el combate a la corrupción. CNA ya tiene un recorrido bastante amplio en los últimos años, en donde ha entregado casi 100 líneas de investigación, en donde ya establece perjuicios de más de 3.500 millones de lempiras, en donde ya pudo identificar una gran cantidad de corruptos, en donde ha identificado personas de perfil alto que han participado en actos de corrupción. Creemos de que es sumamente importante, pero no solamente un FONAC, sino que requerimos de toda la ciudadanía, porque esta es una tarea que todos los hondureños debemos de sumarnos, debe ser todos los sectores. Vea qué importante el pronunciamiento que la Iglesia Católica ha hecho a través de la Conferencia Episcopal, en donde ya ellos se mencionan, tienen posturas contundentes en contra de la corrupción. Esperamos de que la empresa privada debería de pronunciarse también. Esperaríamos de que otros sectores también se pronuncien en contra de la corrupción, pero parece que a veces son esfuerzos aislados, en donde unos y otros hacen lo poco, pero que al final se mira mínimas las acciones para combatir este flagelo. Y justamente nosotros hoy en horas más tempranas también hemos dialogado con el secretario ejecutivo del FONAC, el ingeniero Omar Rivera, quien plantea algunos puntos que ellos van a abordar o que van a presentar para este combate a la corrupción. Son tres elementos fundamentales los que estamos planteando. Lo primero, es necesario que el gobierno se vuelva transparente, rinda cuentas y sea eficiente en la gestión. Lo segundo es lo que tiene que ver con el fortalecimiento de los entes contralores del Estado,
operadores de justicia quienes tienen el monopolio de la acción penal. Y el tercero es crear un clima habilitante para que la sociedad civil haga auditoría social y ejecute acciones de veeduría ciudadana. Derogación de la ley de secretos. Mire, hay por lo menos 3 aspectos que para nosotros son fundamentales que tienen que ser tratados en el Congreso. Lo primero, lo que tiene que ver con la reforma a la ley de secretos para garantizar que únicamente aquellos aspectos vinculados a la seguridad del Estado van a estar reservados. Lo segundo, garantizar que se pueda avanzar en la aprobación de la ley de colaboración eficaz. Y lo tercero, creemos importante una reforma a todo lo que tiene que ver con el marco regulatorio a las compras y contrataciones del Estado y lo que tiene relación con el régimen del servicio civil. Creo que el Congreso Nacional bien puede diseñar una agenda anticorrupción. ¿Podemos descartar entonces algunos rumores que han surgido de que el FONAC se ha reactivado para que el CNA deje de funcionar? No, mire, el FONAC forma parte de la Asamblea del CNA y con todos aquellos que quieran luchar por una mejor Honduras y por una Honduras en donde la corrupción no prevalezca, con todos vamos a hacer alianzas. Evidentemente el CNA es un potencial aliado y esperamos una vez empecemos a ejecutar acciones, se pueda consolidar una alianza, un consorcio que nos permita no solamente combatir la corrupción, sino que también prevenirla. Dentro de los puntos que señalaba el secretario ejecutivo del FONAC, habla de lo que es la ley de secretos, no derogarla, sino que se ha hablado del Congreso Nacional de una reforma, a pesar de que una de las solicitudes iniciales cuando llegó la Maxi al país fue la derogación de esta ley. También hablan de que el Congreso sea quien legisle a favor o en contra, más bien, de la corrupción. Sin embargo, abogado, el Congreso ha sido uno de los más señalados por estarse blindando más bien y evitando de que todas estas líneas de investigación puedan dar con ellos, porque hemos visto que se han presentado, por parte de la MAXI se presentaron muchas líneas de investigación, sin embargo, vimos sobreseimientos y libertades para los que eran imputados. Bien, vea usted que nosotros como Consejo Nacional Anticorrupción siempre hemos mantenido la postura de que la ley de secretos debe de ser derogada finalmente. Si realmente queremos combatir la corrupción de manera frontal, ese instrumento no debe de existir en un verdadero Estado de Derecho. Somos de la posición en la que finalmente la ley de contratación del Estado, si bien es cierto, podríamos necesitar una nueva ley, pero el problema en el país es que no se cumple absolutamente nada. Esperar que el Congreso Nacional genere una agenda anticorrupción en el país, más bien genera una alta preocupación, porque el Congreso podría establecer alguna agenda especial para contrarrestar a quienes finalmente estamos combatiendo la corrupción. Entonces eso nos deja una preocupación. Ya nosotros sabemos de qué está hecho el actual Congreso Nacional, quiénes son los que están involucrados en actos de corrupción, con nombre y apellido, en reiteradas ocasiones se ha dicho. Entonces, ¿qué podemos esperar del hecho de que pongamos al conejo a comer las zanahorias? Es bastante difícil esperar un resultado contundente cuando hay personas finalmente vinculadas en actos de corrupción y crimen organizado. Y es que justamente, como yo le mencionaba, que la Iglesia Católica siempre ha estado al frente de este combate contra la corrupción, y no solo en Honduras, sino que yo quiero aprovechar para leerles justamente lo que ha dicho el Papa Francisco en la exhortación apostólica postsinodal, el numeral número 24, le comentaba yo al padre Rubio. Pareciera que habla de Honduras cuando ellos se refieren a una cultura que envenena al Estado y sus instituciones, permeando todos los estamentos sociales, incluso las comunidades indígenas. Se trata de un verdadero flagelo moral. Como resultado se pierde la confianza en las instituciones y en sus representantes, lo cual desprestigia totalmente la política y las organizaciones sociales. Los pueblos amazónicos no son ajenos a la corrupción. Esto lo mencionábamos previo, padre, que realmente es una preocupación a nivel mundial. Sin embargo, Honduras, en este mundo, en este mundo globalizado, ocupa uno de los puntos más altos en los índices de corrupción y de percepción también de la corrupción. Sí, eso es lamentable y muchos saben maquillar esas cifras, pero la realidad es que Honduras está en los primeros lugares de corrupción y se consuela porque hay otros más, ¿verdad? Nicaragua y Haití creo que son
lamentable, es vergüenza para que se mencione a Honduras en esto y no podemos descansar hasta que este mal sea extirpado, este cáncer. El Papa lo ha reiterado varias veces, que es un cáncer, que es como dice, un mal moral que causa tanto daño a las instituciones políticas, pero al mismo Estado. Y todo esto, y lo que yo digo, no podemos quedarnos de brazos cruzados. El CNA ha hecho, verá, yo que estoy desde el 2013, una lucha grandísima en contra de este flagelo, pero como ya decía el doctor Odir, también nos hemos encontrado con muchos obstáculos y todavía, ¿verdad? Porque hay muchos anticuerpos que generamos por denunciar la corrupción y evidenciarla, y no porque nos caiga mal a alguien de ninguna manera, sino porque ahí están los hechos, las investigaciones, los puntos probatorios, las suficientes pruebas, ¿verdad?, para denunciar esto, y sigue igual, ¿verdad? Entonces se han dado cambios. Nosotros teníamos esperanza con lo de la masa y verá que se lograra, pero ya no está, ya se deshicieron los corruptos y los corruptores, ¿verdad?, de esta institución que generó mucha esperanza, mucha expectativa para Honduras. Y ahora se está diciendo que sí, que se va a hacer una cruzada anticorrupción, pero yo les digo, si no cambiamos el corazón, y los que nos gobiernan y los que nos quieren gobernar no cambian el corazón y esa mente, ¿verdad?, difícilmente lo vamos a lograr, porque todo, ¿verdad?, se apunta a protegerse, a blindarse, a escudarse, pero tiene que haber una verdadera conversión y tiene que llegar gente muy probada en honestidad y en transparencia a estos puestos. ¿Y de quién depende? La población también. Hay que saber elegir a las personas idóneas y también hay que saber exigir y reclamar los derechos que tenemos. Claro que también cumplir nuestros deberes, y lo primero es ser honestos, ¿verdad?, todo lo que podamos de hacer el bien a este país. Pero son temas, ¿verdad?, muy reales y que tenemos que decirlo, pero la corrupción no se va a combatir solamente con leyes, sino con acciones. Las leyes ayudan, pero si se están creando leyes más bien para blindarse, ¿qué esperanza tenemos? De acciones, yo siempre digo acciones. Vamos a creer en cualquier organización por las acciones. Ya le dice el Evangelio, por su fruto los conoceréis. Entonces las acciones, los frutos que dé cada institución, va a decir si se está combatiendo la corrupción o no. Pero hasta ahora se ha hecho, hay organizaciones como el CNA de sociedad civil que hemos luchado y seguiremos haciéndolo, y esperamos que la población siga apoyando esta noble institución por el bien del país y que se sumen otras instituciones que de verdad quieren sumarse al combate frontal contra la corrupción. Es momento de hacer nuevamente una pausa comercial, ya regresamos. Gracias por continuar con el Pulso de la Nación, y justamente vamos a escuchar en este momento nuestro segundo pulso con la ciudadanía sobre este incremento al presupuesto que se ha hecho al Ministerio Público, con el cual se espera un mejor combate contra la corrupción. Ayuda un poco, nada más, ayuda un poco, porque la corrupción, me imagino yo, mi opinión está entre los mismos militares, pues. Porque eso he visto yo, pues, que en el lugar donde yo vivo, pues los militares siempre tienen que ver en esto también. Había que hacer una depuración de militares y todo eso para poder superar eso. Todo recurso bien utilizado funciona, pero como le digo, deben de tener el material humano capacitado y entendible al tema, ¿verdad? Entonces, lo que no funciona es que lo saquen y traer nuevas personas con diferente mentalidad, o sea, personas que sirvan al pueblo, no que se aprovechen de él. No ayuda. Así considero que no ayuda. En ningún momento, la misma lógica, los 5 mismos sentidos que tenemos es ilógico. ¿Cómo va a ser que un aumento, tanto como del gobierno, como los diputados, como la Corte, como todos, y el pueblo, si usted hace una encuesta ahorita, sin mencionarlo, salirlos del tema, ahorita, ¿cuántas personas de estas que están sentadas han comido? Le van a decir, nadie.
es ilógico de que un aumento para ellos y el pueblo muriéndose y matándonos entre nosotros mismos pueda haber algo en realmente sea para el bienestar del país. Y esta ha sido la opinión de los hondureños respecto a este tema. Abogado, ¿cómo interpretar, cómo analizar la opinión de la población que sin duda alguna está muy claro de que en el país hay corrupción a alto nivel? Vea que la ciudadanía únicamente expresa su frustración ante la poca confianza de la institucionalidad, la frustración ante la poca confianza que hay en los diversos operadores de justicia, entiéndase policía, entiéndase jueces, entiéndase fiscales. Por eso genera un escepticismo si finalmente el aumento de presupuesto va a resolver una problemática endémica que tiene un ministerio público. Hemos escuchado las valoraciones de funcionarios públicos en donde dicen que el presupuesto del ministerio ha aumentado en un 100% a 2.000 millones de lempiras. Y si usted hace una valoración de qué es los resultados que antes se tenían del 2013 ahora, no han sido tan sustanciales después de un 100% de aumento al presupuesto. Entonces, el tema no solamente va a ser presupuestario, sino que también de voluntad. Yo debo de mencionarle, y es un ejemplo bastante práctico, el padre que conforma CNA desde el 2013, nosotros podíamos ver que CNA no existe desde ahora, CNA existe desde el año 2005, con un presupuesto de 24 millones de lempiras aproximadamente antes. Después de que el padre a través de un comité ejecutivo asume y se selecciona a la abogada Gabriela Castellanos y se crea la misma unidad de investigación, el CNA ya ha llegado a tener disminuciones de presupuesto al grado de que son 18.9 millones de lempiras los que finalmente se tienen en combate a la corrupción. Entonces vea que el problema y el discurso no siempre es el verdadero, que dice que quiere fortalecerse las instituciones, cuando encontramos un Instituto de Acceso a la Información Pública que no tiene suficiente presupuesto, un Tribunal Superior de Cuentas en donde se eligen autoridades de manera política y un presupuesto que no ajusta. Al final de cuentas los presupuestos nunca van a ajustar. El problema es la voluntad política y la voluntad institucional para hacer el trabajo que corresponde. Muchas veces se elige a personas y determinados actores que van en consonancia al partido político que gobierna, independientemente del partido político. Pero estas componendas únicamente van encaminadas a generar impunidad y por eso vemos de que no hay resultados que la gente espera y por eso es esa opinión, ese pulso que podemos observar únicamente es el reflejo de la frustración ciudadana ante la poca operatividad de la justicia en el país. Puntualmente, abogado, ya nos queda poco tiempo. ¿Y dónde debe ir encaminada esta lucha contra la corrupción para que sea efectiva? Bueno, a ser verdaderos, a ser reales, a judicializar causas en contra de las personas que finalmente han sido vinculadas en actos de corrupción, independientemente el nombre, independientemente el cargo que esté ostentando actualmente o que haya ostentado, de que seamos parejos, tal como dice la Constitución, todos somos iguales ante la ley, y si todos somos iguales, que nos las apliquen de la misma manera a todos. Ahora sí, padre, para concluir también, ¿cuál debe de ser esa actitud o ese compromiso de la ciudadanía también? Porque la ciudadanía tiene su cuota de responsabilidad en estos altos niveles de corrupción. Bueno, lo importante es vivir los valores, ¿verdad? La honestidad, la lealtad, la transparencia con nosotros mismos, delante de Dios y de los demás. Creo que eso parte de que desde el hogar se enseñen principios y valores, de que no se olvide el mandamiento, no robar, porque muchos ya se les olvidó y de ahí decía el Papa, ¿verdad? Olvidando los mandamientos, la guerra es signo de eso, la corrupción es signo de eso también, ¿verdad? De que se nos han olvidado los mandamientos de la ley de Dios y que un día tenemos que dar cuentas tarde o temprano. Ojalá a la justicia de los hombres, pero de la justicia de Dios no nos escaparemos. Tenemos que dar cuentas de nuestra vida, de nuestros actos y sobre todo en el daño que hemos causado al prójimo. Debe haber un compromiso, ¿verdad?, desde el Evangelio, de todos los que se confiesan y nos confesamos cristianos católicos, cristianos evangélicos y como ciudadanos también, que hay un compromiso verdadero de que actuemos primero nosotros, ¿verdad?, para exigir a los otros transparencia, honestidad y también que el pueblo vaya madurando y que sepa elegir, como le digo, personas
que no por los discursos y no por el partido, el color, sino por su trayectoria de honestidad, de transparencia, de principios, que se elijan, pues esa es la voz del pueblo en ese momento, y que se hayan elecciones transparentes, ¿verdad? Todo lo que demandamos, ¿verdad? Que sea un país de transparencia, y trabajar juntos en este combate a la corrupción que está institucionalizada en el Estado y también en la sociedad, pero que no podemos conformarnos que con eso es suficiente, con que nos digan los demás que van a hacer, que se va a combatir, y quedarnos con los discursos. Acciones de todos, exigir a las autoridades, ¿verdad? A los funcionarios públicos, de que actúen con transparencia, y si no, que la justicia, ¿verdad?, haga lo que le corresponde, y las instituciones encargadas de llevar adelante la judicialización, ¿verdad?, y hacer justicia a este pueblo, que lo hagan, y nosotros acuerpar y acompañar esos procesos de transparencia, de prevención de la corrupción y de combate, y no tolerar la corrupción. Muchísimas gracias, les agradecemos a ambos por habernos acompañado esta noche para continuar con este tema. Y digo continuar porque hay que recordarles que justamente en el informe que recientemente presentó el CNA y el FOSDE se habla de que la corrupción está prevista como para 30 años más. Estamos hablando de que solo en un año se perdieron casi 70.000 millones de lempiras en corrupción, lo que representa el 12.5% del Producto Interno Bruto de nuestro país, un país con una economía que ya han señalado los mismos empresarios, pues va en declive, y es muy preocupante. Así que lo dejamos en consideración también de todos los hondureños que nos están viendo en este momento, de que todos debemos de ser partícipes de esta lucha contra la corrupción. Así que yo me despido justamente dejándoles ese pulso de los ciudadanos, de esa opinión, de ese combate a la corrupción y ese incremento que se ha hecho al Ministerio Público para fortalecerla, que sin duda, ya lo han señalado nuestros invitados, es importante, pero no es todo lo que se requiere para esta lucha. Así que yo me despido y los invito a que continúen con la programación de Suyapa Medios, y en breve con Notifides, para que usted continúe bien informado. Buenas noches. Un incremento del presupuesto de operaciones del Ministerio Público. ¿Qué cree usted? ¿Cree que esto va a ayudar a resolver la corrupción en el país? Sí es necesario que apoyen económicamente si hay más fondos, hay más inversión, puede haber más logística, pero que se debe hacer bien administrativo. Deben hacer las cosas bien para lo que se les da. Se les da para eso, que lo apliquen, lo hagan solo para eso, que no se extravíen los fondos para otro lado. No, claro que no, porque como aquí solo es corrupción en este país. Entonces, aunque pongan más fiscales, pero si no entran de lleno a combatirla, no hacen nada. No, yo creo que esto no va a ayudar, porque usted bien sabe que la corrupción está latente. No, esto no ayuda en nada. Es que no he visto noticias, la verdad, y no sé qué opinar. En verdad, eso es lo que se espera, pero de tantas cosas que se hacen, y a última hora no se ve nada. Todo sigue lo mismo, y el pueblo sigue esperando. No, hay muchas leyes y no se aplican, ese es el problema. Sí, por más dinero que se le meta, no se va a hacer nada. La corrupción está bien entronada en el gobierno y en la empresa privada, y es bien difícil.